¿Qué tal, familia de la fe? Primer día del año 2021, así que hoy espero que sea el inicio de una nueva fase en tu vida, que el Señor te bendiga y te guarde. Espero que hayas tenido una noche bien especial de cierre de año, agradeciéndole al Señor por todas sus bendiciones. Se abre un nuevo capítulo con esperanzas para muchos relacionadas con la vacuna contra el COVID, relacionadas con las posibilidades de levantarnos otra vez en el ámbito económico, las posibilidades de que todos estos procesos de bioseguridad para este año 2021 ya puedan ser superados y podamos retomar no la normalidad como la veníamos teniendo antes del COVID-19, sino ahora muchísimo mejor, más maduros, habiendo aprendido, habiendo valorado lo que realmente debimos haber valorado desde el comienzo a nuestros hogares, nuestras familias, y entrar en una actitud mucho más amable, mucho más generosa con el medio ambiente. Entendamos que somos administradores de la creación de Dios y estamos aquí también con una enorme responsabilidad que tiene que ver con el cuidado de todo lo que Dios ha creado. Así que, en fin, aquí estamos y que el Señor nos dé la sabiduría para gestionar un buen trabajo. A todos ustedes, a los que están conectados en el chat, seguramente la gran mayoría nos verán en diferido, porque en este instante de transmisión solo eran muy pocos los que estén conectados, entendiendo que han pasado una noche de fin de año y año nuevo con sus familias, compartiendo, trasnochando un poquitito, pero que ha sido un tiempo bien especial. Vamos a orar para empezar este tiempo en los brazos del Padre y entrar en la enseñanza que hoy nos atañe y orar por cada uno de ustedes que se encuentra allí conectados. En este instante, esta transmisión no es en directo, pero vamos a orar por las peticiones que allí están siendo colocadas en el chat y que por supuesto Dios conoce. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias una vez más por darnos la oportunidad de encontrarnos a través de este programa, a través de este medio. Gracias por la tecnología y la generación hermosa que nos ha correspondido vivir, una generación maravillosa en muchos aspectos, especialmente en la oportunidad que tenemos como familia de la fe en conectarnos a pesar de la distancia, a pesar del encierro, a pesar de las prohibiciones, poder encontrarnos a través de estos canales, Señor. Así que, Padre, yo bendigo a todos y cada uno de mis hermanos que están allí viendo esta transmisión, aquellos que escriben su petición en el chat y que tú conoces. Padre, tú conoces el deseo del corazón de mis amados hermanos y conoces tu voluntad para ellos, y pido en el nombre de Jesús que allí, en aquella persona que está pidiendo por salud suya o de alguien, allí obres en el nombre de Jesús. Que por la llaga de Jesús, que fuimos nosotros sanados, haya sanidad para estas personas, en el nombre de Jesús. Aquellos que están pidiendo por el área financiera, Señor, sé tú proveyendo abundante y generosamente, y que ellos reciban junto con estos recursos la sabiduría para ser buenos administradores de todo lo que tú les das. Aquellos que están pidiendo por sanidad en sus cuerpos o de un ser querido, Padre, allí restaura. Aquella persona que está siendo afectada de cáncer, aquella persona que está siendo afectada de COVID, aquella persona que recibió la noticia de que está enferma o que tiene el virus, Padre, haya paz sobre el corazón. Aquellas personas que no están enfermas pero están llenas de temores por toda la situación que rodea sus vidas, por las noticias, Padre, trae paz sobre sus corazones, te los pedimos. Aquellos que están flaqueando en la fe, Padre, oramos para que su fe no falte, para que sean fortalecidos, para que vean tu mano misericordiosa sosteniéndoles, por favor. Aquellos que tienen diferencias en sus relaciones familiares, pedimos en el nombre de Jesús que tú aparejes alrededor de ellos, Padre Celestial, sabiduría, amor, prudencia, que ellos puedan actuar como venimos aprendiendo, soportando, tolerando pacientemente y actuando con sabiduría desde esa conducta apacible, afable, amable, tolerante, para que las diferencias sean resueltas adecuadamente y la familia pueda disfrutar de una saludable armonía, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Ahora pedimos que nos enseñes a través de tu palabra, que nos des más de tu sabiduría, que tu consejo nos acompañe más allá de una información teórica que pueda ser por la ayuda del Espíritu Santo llevada a la práctica de nuestra cotidianidad en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén
y amén. Bien, mis amados, venimos en esta serie que hemos titulado El sufrimiento como mandamiento. Hemos pensado ya en 3 aspectos de esta serie. Primero, el sufrimiento o el sufrir penalidades es un mandamiento, en el sentido de que se nos manda a resistir, a asumirla con coraje, a soportar estas penalidades, estos sufrimientos. En segundo lugar, el sufrir es posible cuando se ejerce desde el amor. Hay unos momentos en que estas circunstancias son tan difíciles, quisiéramos salir corriendo, quisiéramos huir, pero si permitimos que sea el amor de Dios el que invada nuestros corazones, podemos asumir y tolerar más fácilmente estas pruebas. Estuvimos viendo en la transmisión anterior que el sufrimiento es aprobado por Dios cuando se sufre injustamente, no cuando el sufrimiento es consecuencia de nuestros pecados y de nuestras faltas, sino cuando sufrimos aún haciendo lo correcto, especialmente de aquellos jefes, aquellos líderes, aquellas personas que están sobre nosotros como autoridad y que actúan injustamente sobre nosotros, y tenemos una responsabilidad de no actuar en la misma naturaleza de su conducta injusta, sino por el contrario, con mucho amor, soportar estas dificultades con mucho respeto y dando testimonio del carácter íntegro de Cristo en nuestras vidas. Hoy vamos a ver el punto número 4 de esta serie. Fuimos llamados a seguir el ejemplo de los padecimientos de Cristo, es el título del episodio de hoy. Y esto está basado en Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 21 al 25. Capítulo 2 de Primera de Pedro, 21 al 25. Allí leemos de la siguiente manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, cuando vemos esta última frase, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, podríamos estar pensando, sí, hablamos de su integridad, hablamos de su amor, pero aquí está hablando de sus padecimientos. Él dejó ejemplo en sus padecimientos para que sigamos sus pisadas. Pero Pedro sigue explicando: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta es entonces la palabra de esta mañana, pensando en el sufrimiento como un mandamiento. Creo que todos en algún momento hemos tenido roces o diferencias con alguien, y algunas de estas diferencias nos calientan la sangre para tener ciertas reacciones violentas, agresivas, difíciles hacia aquella persona. Quizás uno de los eventos o de una de las actividades que más intolerancia ha evidenciado en la sociedad es el acto de conducir. Cuando alguien está conduciendo y alguien adelanta y cierra, cuando alguien se atraviesa, cuando alguien pita y desesperadamente, o cuando alguien cruza el semáforo en rojo y nos atropella o estrella nuestro vehículo, o alguien raya nuestro vehículo, se calienta la sangre. Bueno, eso es un ejemplo de tantas situaciones que sufrimos y en las que se nos calienta la sangre y queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Y si no hemos aprendido aquel versículo de Efesios 4:29 que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación de los oyentes. Si no hemos aprendido ese texto y no lo hemos llevado a la práctica, seguramente nos regamos en una serie de improperios supuestamente con la intención de manifestar nuestra inconformidad. Es algo que resulta ser típico, y más en nuestra cultura latina,
gasolina caliente, esa reactiva muchas veces, que no nos gusta que nos digan ciertas cosas, que ya estamos así armados, que rápidamente interpretamos qué pretensión maliciosa tienen otros contra nosotros y tenemos respuestas rápidas y no pasan estas respuestas por nuestro cerebro para razonarlas, sino que nos desbocamos inclusive antes de haber interpretado correctamente la situación por la que estamos viviendo. Así que yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado en una situación donde la reacción nuestra ha sido la vulgaridad, ha sido la grosería y el enorme deseo de vengarnos, de desquitarnos por lo que nos hizo. De quizás cuando esta señora dijo o hizo cosas, cuando su perro nos hizo daño y las ganas de coger una piedra y arrojarla contra el ventanal de su sala, las ganas de tirar un poco de tierra contra su puerta, las ganas de escribir en las redes sociales una fotografía y denigrar de esa persona. En fin, hay tantas acciones que con la sangre caliente se hacen supuestamente para resolver los problemas. Suelo yo decir de ello que eso es apagar incendios con gasolina. Obviamente, este incendio nunca se apaga con gasolina. Pretender que los problemas van a resolverse intimidando a las personas que interactúan con nosotros, que nos han causado un poco de estrés y molestia, creer que se van a resolver los problemas insultándole, mencionándole a su mamá y a toda su familia, tildándole de prostituta, tildándole a su familia de lo peor, la verdad es estar engañados. Cuando dejamos que nuestra conciencia quede sometida a estados alterados de conciencia bajo los efectos del licor, bajo los efectos de la droga, bajo los efectos de la pasión, del líbido o bajo los efectos de la ira, definitivamente perderemos el curso. Aquí el Espíritu de Dios, con esa virtud de la templanza, debe tener el control sobre nuestras mentes y corazones para que tengamos la actitud correcta en aquellos episodios que nos calientan la sangre. Quiero que volvamos al texto bíblico porque hay unas características en la persona de Jesús que la Biblia, particularmente aquí Pedro, nos está dando para que sigamos el ejemplo de Jesús en cuanto al sufrimiento. Ahora, sufrir el oprobio, sufrir la ofensa, sufrir el agravio de otras personas es algo que la Biblia nos invita a sufrirlo, no en el sentido de que seamos unos tontitos que nos dan por la cabeza y bueno, nos sujetamos a ello porque es que la Biblia lo dice. No es en ese sentido, sino en el sentido de que ejerzamos toda la templanza y el apropiado gobierno de nuestras actitudes cuando estamos en un momento de tensión, en un momento de conflicto, para que no pierda el Espíritu Santo el gobierno de nuestras propias actitudes. Cuando eso pasa y no sabemos soportarlo, nos desbocamos con una serie de actitudes que son antitestimonio. No son pocas las ocasiones en que se ha visto a algunos cristianos en unas situaciones algo vergonzosas donde se desbocan con una cantidad de groserías y los vecinos quedan con la boca abierta diciendo que este no es cristiano. ¿Por qué grita estas groserías? Algunos entonces pueden tener a sus vecinos confundidos porque los vecinos escuchan la música cristiana, escuchan los mensajes allá, no sé, de un canal cristiano, puede ser YouTube, Facebook o alguna emisora cristiana, y los vecinos escuchan, estos de al lado son cristianos. Pero de repente escuchan gritos y que se arrojan como vasos, platos, se gritan insultos, groserías y quedan como ¿qué no son esos los mismos cristianos? Y entonces es en eso en lo que el apóstol nos está refiriendo cuando perdemos el control de nosotros mismos, cuando el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas no es evidente, entonces terminamos pisoteando todo el testimonio que veníamos trabajando tiempo atrás desde la integridad. Así que volvamos al texto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos. Es decir, los padecimientos de Cristo son un ejemplo. Todo lo que Jesús sufrió ahí en la cruz, el maltrato, son un ejemplo para nosotros. Isaías dice que Jesús fue llevado a la cruz como cordero al matadero. Cuando viví en la ciudad de Chía, viví en un conjunto residencial muy cerca al matadero.
es el término para referirse al lugar donde sacrifican el ganado para porcionar sus carnes y venderlas allí en las carnicerías, en las famas. Y notábamos algo interesante, podíamos escuchar los mugidos de algunos del ganado vacuno que estaba siendo sacrificado. No se escuchaban quizás mucho de ganadería ovina, pero la ganadería porcina era un escándalo, porque estos animales hacen escándalo hasta cuando los van a trastear de un camión a otro. Todo el grito, todo el bullicio que hacen los cerdos, ¡ah! Todo ese grito cuando van a ser llevados de un lado a otro y cuando van a ser llevados a sacrificio. ¿Saben que el cordero no es así? Y cuando Isaías escribió la profecía acerca de Jesús, del sacrificio de Jesús, usó esa expresión: fue llevado como cordero al matadero. Y cuando uno analiza la actitud de Jesús en todo este proceso de captura, de juicio, de declaraciones, de calumnias, de blasfemias, la actitud de Jesús fue tan noble, fue tan serena. Creo que si fuera alguno de nosotros el que estuviera ocupando su lugar, nos desbordaríamos en insultos e improperios. Desgraciados, ¿acaso ustedes no saben quién soy yo? Un día de estos voy a descender de los cielos y los voy a acabar. Ya verán, yo voy a ser el que los destruya. Nada de eso vemos en Jesús. Absolutamente nada de eso vemos en Jesús. Y vemos una actitud tan noble. Le insultan, le escupen la cara, le menean la barba, lo coronan de espinas, y no hay ningún improperio de regreso. No hay una reacción de enojo, de ira, de maltrato, de violencia contra estas personas que injustamente le están tratando. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta actitud en Jesús? El texto lo explica: para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba: te la van a pagar, desgraciado. Nada de eso, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la clave para poder soportar los padecimientos, las injusticias causadas por otros contra nosotros. Encargamos, ¿sí? Encomendamos a la causa a quien juzga justamente. Dios no es ciego, Dios no está muerto, y Dios está allí cuando estamos sufriendo injusticia por parte de otros. Y cuando vivimos esto, lo que nos puede dar la fuerza para soportarlo y no desbocarnos, rebajándonos al nivel de ellos con insultos, con groserías, con deseos de venganza, arremangando nuestras mangas y queriendo pelear con esas personas. Un cristiano íntegro no es un ser de pelea, no es un ser de conflicto, no es un ser de improperios. No. Un cristiano es una persona noble, serena, tranquila. No significa que por ello no viva injusticias y no viva eventos difíciles. Claro, todos los tenemos, independientemente de nuestras convicciones religiosas. Pero un cristiano tiene una forma diferente de asumir cuando le están insultando, cuando viene el vecino creyendo que fuimos nosotros el que hicimos algo y se confundió y viene a desbocarse con nosotros con sus insultos. Nos serenamos. Dios, tú tienes control de mí primero. El que no sabe gobernar sus propias pasiones cuando está siendo provocado por otros, difícilmente va a gobernar algo en el resto de su vida, en el resto de las dimensiones de su vida. Entonces, Jesús allí es un modelo de tolerancia cuando se está siendo insultado, cuando se está siendo maltratado. Entonces tú dices, pero yo tengo derecho de defender. Claro, no hay ninguna duda acerca de que tengas derecho. El tema es con qué recursos te estás defendiendo. Si el recurso va a ser la cruceta del carro para golpear al otro, va a ser la piedra, va a ser el improperio, va a ser el puñetazo, pues eso está lejos del ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Alguien diría, pero eso es para que lo insulten a uno más, eso es para que lo humillen a uno más. Mira, es que no es callarnos para que nos sigan dando por la cabeza, es dejar la causa
en aquel que juzga justamente. Hay otro texto en la Biblia donde Dios habla y dice: no os venguéis, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Ahora, Él conoce qué hay detrás de cada evento, de cada situación. Si viene un vecino y se riega en vulgaridad, y entonces cuando me veo ofendido también me riego en vulgaridad y nos agarramos a trompadas y todo, y después cuando pasan los efectos de la adrenalina nos calmamos y volvemos. Inicialmente no quiero hablar con ese desgraciado nunca más, no sé qué, que dice cuándo, pero después viene una situación donde volvemos a hablar y donde de pronto repasamos lo que pasó y el vecino me dice: es que usted hizo tal cosa. No, ¿cuándo? Eso nunca pasó. Pero ¿cómo así? A mí me dijeron que usted... No. No, pero es que a mí me dijeron que el del apartamento tal. ¿Del apartamento cuál? Ese tal. No, es que ese no es mi apartamento es... Ay, ¿verdad? Sí, uy, qué vergüenza. Y después nos damos cuenta que toda esta actitud violenta fue el resultado de interpretar mal las cosas. Y allí es donde nos vemos en unos momentos de: ay, pero la embarré porque yo pensé que... Y ese yo pensé que es pensar con la sangre caliente y apresurarnos a tomar y a reaccionar. La Biblia no nos enseña a ser reactivos. La Biblia nos enseña a ser nobles, a ser maduros, sería el término más adecuado para esto, y a que en estos eventos de injusticia, no me voy a vengar, no se la voy a cobrar, voy a tener paz en mi corazón, no me voy a dejar desaforar por esto. No es fácil, por supuesto, pero por eso una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo es la templanza, que es la facultad que nos da Él para resistir, para controlar nuestras pasiones, nuestros deseos de: Señor, quiero tener tu templanza en mí. Quiero seguir tu ejemplo de tolerancia cuando fuiste insultado, cuando fuiste ultrajado. Y mira que el ejemplo de Jesús va a un nivel tan extremo, tan especial, porque en lugar de ofender, en lugar de maltratar, Él alguna vez enseñó: amad a vuestros enemigos. Si tu enemigo te pide que lleves la carga 1 milla, llévala 2. Si te pide que te le des el manto, te da la capa. Si te golpea la mejilla, pon la otra. Jesús no solamente predicó eso, sino lo practicó ante nuestros ojos para que sigamos su ejemplo. Así que cuando le han ultrajado, lo han blasfemado, lo han coronado de espinas, le han destrozado su cuerpo a punta látigo, le han hecho cargar por cerca de 1,5 kilómetros cuesta arriba hacia el Calvario un pesado madero, han unido su cuerpo al madero, molido allí, y allí colgado toma un poco de aliento para poder decir esta frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Eso es amar a los enemigos. Eso es amar al que te ultraja. Eso es bendecir al que te maldice. Jesús enseñó eso y debe ser nuestra característica. Ese amor que fluye a través de ese amor de Dios, que fluye a través de nosotros hacia nuestros enemigos. Que si te maldicen, los bendices. Que no te desaforas en venganza, en puñetazos, a improperios, sino que bendices. Que cuando la gente tiene la sangre caliente, callas, escuchas, buscas comprender, esperas a que se serene y muy respetuosamente y amablemente puedes conversar con esa persona. Que no quiere hablar, que no sé qué, listo, morirá engañado si definitivamente no está dispuesto a aclarar las dudas. Pero sencillamente en todo esto dejemos que las injusticias no las tomemos por nuestra propia mano. Dejemos que Dios sea el que es juez y que juzgue absolutamente con claridad todas las cosas, porque no conocemos muchas cosas de la actitud de las personas que vienen contra nosotros. Están heridas, están confundidas, vienen contra nosotros, están molestas por algo como vinieron contra Jesús. Así sucedió. Pero finalmente nuestra tarea es seguir el ejemplo de Jesús. Así que cuando vengan este tipo de episodios de sangre caliente, creo que la pregunta por hacernos es: en este episodio, ¿cómo actuaría Jesús? Y sigamos el ejemplo. ¿Crees que Jesús lo cogería a puños? ¿Crees que Jesús tiraría la piedra para golpearle? ¿Crees que Jesús se desbocaría en groserías? ¿Verdad que no? Ok. Él es nuestro ejemplo en los padecimientos. Así que fuimos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, de los padecimientos de Cristo. Tolerémoslo, porque Él será quien haga justicia en su debido tiempo. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por esta enseñanza que hoy recibimos. Revisando nuestra conducta frente a momentos difíciles, queremos pedirte perdón porque no en pocas veces hemos abierto nuestra boca para maldecir, para insultar, para decir groserías. Tal vez hemos usado nuestras manos para agredir físicamente a alguien. Tal vez hemos actuado en actitud de venganza, con resentimiento, con rencor. Y te pedimos perdón por todos esos episodios porque están lejos del ejemplo que nos dejaste. Ayúdanos a tener, por el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, este carácter amable, amoroso, que ama a los enemigos a pesar de las injusticias, porque el amor es la fuerza más grande de todas y porque en medio de todas estas cosas tú nos estás enseñando a crecer a medida de tu carácter, Señor. Perdónanos por todas estas ofensas que hemos causado a otros y con las que te hemos ofendido porque no esperas que nos conduzcamos así. Perdónanos por causarte vergüenza, por pisotear el testimonio de la fe, manifestando que somos cristianos pero conduciéndonos con irritabilidad e injusticia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser el tipo de personas que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos mañana en los brazos del Padre.